presupuesto del 2004 refleja una ausencia de política energética que pueda minimizar los costos de abastecimiento y las restricciones a la economía. Por el contrario, las decisiones tomadas acentúan cada vez más esta tendencia, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, lo que significa, con mucha y absoluta claridad, que realmente estamos ante un panorama que es totalmente distinto al que nos han pintado en su momento aquellos que vinieron a darnos explicaciones. Yo recuerdo que el senador Sanz, cuando vino la gente del equipo económico, preguntó cuánto implicaba de alguna manera el costo que íbamos a tener por la importación de combustibles y cómo esto lo podíamos equilibrar o comparar con la exportación agropecuaria. Realmente fue, digamos, el único que salvó las papas fue el senador Fernández con la cintura que tiene habitualmente diciendo que más adelante nos iban a acercar esos números, pero realmente tanto Pessoa como Kicillof lamentablemente o no quisieron porque realmente iba a quedar desnudada la mentira que teníamos en el presupuesto, o realmente no tenían idea. Y en este enorme desajuste, y yo digo falta de respeto, que tiene este presupuesto donde ni siquiera los parciales coinciden con los totales, esto la senadora lo ha manifestado tanto para la provincia de Salta como para la provincia de Chubut. Realmente también lo vemos en el área energética, que se subestima de una manera realmente importante el costo que vamos a tener que pagar por no haber tenido políticas energéticas claras. Gracias, presidente. Gracias, senador Martínez. Senador Castillo. Cambiamos la lista, no hay problema. Lo mío va a ser también corto. Yo siempre digo, cuando se trata de números, no me gusta mucho y se nota, así que... Desde el mismo día en que el Poder Ejecutivo ha mandado este proyecto de presupuesto del año 2014, todos los analistas que se consulta o que se ven en los medios han coincidido en que los supuestos macroeconómicos del mismo y todas las proyecciones y las variables no condicen con la realidad cotidiana, con la realidad económica, ni la inflación estimada, ni el crecimiento del Producto Bruto, ni el valor del tipo del cambio estimados en este proyecto pueden ser reales, y así también que resulta poco probable que la recaudación, que está en el 27,1 y menos los gastos, solo se hagan del 18,9. Lo hemos visto cuando se debatió en la Cámara de Diputados, lo hemos visto esta tarde y lo vamos a ver un poco más, que también estas inconsistencias son marcadas, como acá el colega Martínez, en la parte puntual lo ha hecho con respecto al tema de combustible. Bueno, entonces a veces se torna difícil cuando las partidas no coinciden con lo que se ve en la realidad, analizar este proyecto, que siempre lo hemos planteado, la ley madre, la ley de leyes, las leyes en las cuales en los países normales no solo que se presupuesta y se ve la política, sino se ve qué se incentiva, qué no se incentiva, su proyección, su ingreso en el mundo. Hasta vemos como, por ejemplo, en un país cuya democracia nadie cuestiona, el presupuesto se trata en serio, porque cuando no están de acuerdo se lo para y se para. 800.000 empleados en Estados Unidos hoy están parados. No digo que este sería el tema que a nosotros nos gustaría, pero sí nos gustaría que cada vez que tratemos un tema presupuestario tengamos la facultad y el poder de discutirlo en serio. Yo siempre reivindico que en estas bancas está centrado lo más importante, la dirigencia del país, expresidentes, gobernadores, y ni siquiera tenemos presente una oficina de presupuesto. Este Congreso debería tener, este Senado debería tener una oficina de presupuesto en donde las variables y esos cambios nosotros las podemos analizar y tranquilamente poder actualizarlas. Entonces a veces, como digo, es medio difícil tocar algunos temas, pero sí, en cada año que analizamos el presupuesto, hay unos cuantos temas que están presentes en la realidad social y que por más que tengamos nuestras limitaciones, nos es a veces difícil,
no tocarlos, no abordarlos, en fin, mirarlos. Este es un presupuesto que, según lo dice el proyecto, va a haber un orden de los 859.542 millones de pesos. Si pensamos que en verdad por ahí se hace unos subcálculos, en verdad estamos hablando de un presupuesto cercano al millón de millones. Esto dividido en los 40 millones argentinos, estamos diciendo que vamos a gastar más o menos unos 20.000 pesos anual por habitante. Entonces, a veces la magnitud de los montos que este presupuesto tiene es lo que nos hace decir lo que estamos diciendo, que esto que se trate a libro cerrado, porque no se trata a libro cerrado solamente en el Senado, sino se trata a libro cerrado en la Cámara de Diputados, en verdad le quita más que estamos hablando, pero no nos estamos escuchando ni mucho menos tocando. Uno de los temas, tema inflación, sería fantástico, ¿no?, que el Poder Ejecutivo nos pudiera decir cómo va a hacer para que la inflación sea del 10%. Todos sabemos que esto es muy difícil y también sabemos que la política fiscal y monetaria del gobierno, que se plasma en el presupuesto, pero a su vez también sabemos que esto está en el orden del 20% y quizás del 30%, pero lo más grave, que no es negando la existencia del mismo que creamos que se puedan solucionar las cosas, sino el tema de la inflación a veces tiene distintas herramientas para irlo paliando. Hay herramientas de políticas fiscales o monetarias. Si somos más fiscalistas, probablemente estaríamos más para el lado de un keynesiano. Si fuéramos monetaristas, estaríamos más para el lado de Milton Friedman. Pero acá no hay nada de eso. Es decir, se lo ignora. Se lo ignora. Entonces, lo que queda claro que no existe intención alguna del Poder Ejecutivo de atacar el tema. El otro, el tema del déficit energético, que acá mi colega Martínez lo ha hecho muy claro y contundente, pero yo quiero decir solamente que la caída de los niveles de producción en el primer semestre del 2013 nos marcan, con respecto al petróleo, una caída del 3,4% y con respecto al gas más o menos del 7%. Y según el INDEC, acá lo vamos a seguir al INDEC, vamos a creerle al INDEC, dice que en los meses que van del año, los pagos significan 9.029 millones de dólares frente a 7.020 millones de dólares el mismo periodo del año pasado. Es decir, ha habido un 30% de aumento. Y todo nos indica que este año esos pagos van a rondar los 13.000 millones de dólares y que el 2014 van a ser más. Ahora, está claro que un presupuesto no puede corregir este tema. Cualquier inversionista de YPF, en fin, autoridades nos hablan que vamos a necesitar una inversión del orden de los 150.000 millones de dólares, tanto en fuentes convencionales como no convencionales. O sea que esto debería ser previsiones interanuales, que le llaman, que debería estar prevista en este presupuesto, en los otros, bueno, como la inflación. No está puesta. Es decir, quiere decir que, de nuevo, el problema no existe, no está puesto, no hay chances de ver cómo lo vamos a poder solucionar. El otro tema que en verdad a mí me suena, me golpea así la cabeza, es el tema de las reservas del Banco Central, porque en los últimos 3 años los vencimientos de la deuda pública son cancelados con las reservas, que ahora en este momento se dice que estaríamos en el orden de los 35.000 millones de dólares. Para el año 2014 el gobierno ha resuelto utilizar el mismo esquema. Los vencimientos de la deuda entre octubre del año 2013 y el 10 de diciembre del 2015 ascienden a unos 21.000 millones de dólares. Con lo cual, si estos vencimientos se los va a afrontar de la misma manera que estos últimos años, vamos a llegar que este gobierno va a terminar su mandato con 14.000 millones de dólares. Es decir,
es decir, que vamos a llegar a la misma cifra o a cifras parecidas que tenía la República Argentina en el año 2003. No suena un golpecito así en la cabeza, 2003. 10 años. Cuando en estos 10 años, más allá de lo que se ha dicho localmente, el crecimiento económico más sólido y prolongado en todos los países de América Latina, podríamos decir lo siguiente: si agrupamos Brasil, Chile, México, Colombia, Perú y Uruguay, en el 2003 tenían 140.000 millones de dólares en reserva. Ahora, este mismo grupo de países ahora tiene 700.000 millones de dólares en sus bancos centrales. Un temita, diríamos, para no irnos a otro lado, un temita que está acá. Otro tema que suena un poquito es el del empleo. Según los datos oficiales conocidos la semana pasada, entre abril y junio de este año, la cantidad de puestos de trabajo del sector privado avanzó un 0,6 en términos interanuales, en tanto que se redujo un 0,84 en comparación con el primer trimestre de este año. Con respecto a este periodo, se perdieron unos 54.000 empleos con caída en las dotaciones de la industria, el comercio y varios sectores de servicio. Es decir, que la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado se encuentra estancada o por debajo de la tasa del crecimiento natural de la población económicamente activa. Y este no es un presupuesto cualquiera, porque este es un presupuesto que el gobierno viene diciendo en los últimos años, la mayor participación del Estado en el tema presupuestario. O sea, si fuéramos un Estado liberal donde la acción del presupuesto del Estado es pequeña, todavía no, pero acá es grande, es importante en la economía, y si el sector privado queda estancado, quiere decir que estamos en una situación de bastante cuestión difícil. Y hay otro tema que puede hacer ruido o no, es lo que se le llama las rentas de propiedad, que es una fuente para financiar el desbalance de este presupuesto. Esta se registra básicamente en los ingresos que correspondiente a lo que podríamos llamar transferencias de utilidades del Banco Central, por un lado, y las provenientes de la rentabilidad que da los fondos de garantías sustentables de la ANSES. Este fondo han tenido magnitudes acotadas desde el año 2008 al 2012. Es decir, el crecimiento, basta mencionar que su importancia pasó del 0,8 al 1,2 del Producto Bruto Interno entre el año 2008 y el 2012. En el mensaje del proyecto de presupuesto del 2014, figura un cierre para el 2013 en el cual estos ingresos se duplican respecto al 2012. Llegan a una suma de 58.360 millones. Y se pronostica un crecimiento, también para el 2014, donde llegará a 84.485, los cuales van a provenir de los fondos estos de garantía sustentable en un 33% y más del 58% de las utilidades del Banco Central. Este rubro se ha convertido entonces en un modo importante de financiar este presupuesto. Podríamos hablar de cerca del 10%. Si lo comparáramos, por ejemplo, con algo que en este Senado sonó mucho, que fue, por ejemplo, la 125 o el impuesto a las exportaciones, estos montos implican el 85% de las exportaciones, este fondito que estoy diciendo ahora. Y en el 2014, este fondo casi el 100%, o sea, casi igual, casi igual. Podríamos hacer otro ejemplo. Este recurso sería 5 veces el total presupuestado para el pago de la asignación universal por hijo. Entonces, hay que destacar que las utilidades del Central
que sería uno RUR. ¿Qué son las utilidades centrales? Es la variación entre el precio del dólar y el peso. Pero es lindo, ¿no? Porque en verdad está todo especificado. Entonces, aumentamos el dólar, aumento la especificación y esa diferencia la tomo como ganancia, como dividendo, y lo pongo acá. Y lo único que estamos haciendo en verdad es mandándola al Tesoro, pero yo la voy a leer porque la palabra no me sale así de corrido, espirilando la inflación. Porque en verdad no es plata que se produce, es plata que contable. Por un lado. Y las ganancias, el aumento de la cartera de activos, los fondos de garantía de sustentabilidad, que debería capitalizarse para el mismo fondo, porque para eso se crearon, eso son las futuras jubilaciones de las que estamos acá, de los ciudadanos que andan por allá. Eso pasa así, al Tesoro. O sea que estamos frente a una palabrita que antes la decía Cavallo y no le gustaba a alguno, contabilidad creativa. Porque en verdad estamos sacando, financiando en el 10%, casi en un 100% de este año, de lo mismo que exportamos, de dos argucias numéricas que por un lado uno genera algo tan inequitativo que es la inflación y el otro directamente posterga las posibilidades de que tengamos una jubilación digna en algún tiempo. Entonces digo que si este presupuesto no reconoce y por ende no ataca ni siquiera gradualmente el problema de la inflación, no prevé ninguna medida para paliar el sangriento déficit energético, ignora prácticamente los planteos en cuanto a las reservas del Banco Central, el bloque del Frente Cívico y Social no va a poder apoyar este presupuesto ni tampoco las leyes complementarias. Lo que le voy a pedir, señora Presidenta, es autorización para insertar, porque acá tengo algunas cuestiones que hacen a la provincia de Catamarca, temas interesantes que vamos a pedir, pero no los voy a someter a ustedes a esto, así que pido en su momento la posibilidad de poder insertar estos temas de mi provincia. Muchas gracias. Gracias, senador Castillo. Senadora Morandini. Presidenta, cuando escucho a los colegas y sobre todo mis colegas de mi provincia, de Córdoba, como el lugar del federalismo, esta casa se ha convertido nada más que en la casa de las tonadas. Venimos cada año a hacer esta especie de paso de minué, que no es otra cosa que un simulacro, de aprobar un presupuesto que, por todo lo que se ha dicho a lo largo en relación a las cifras, no solo son cifras que no tienen nada que ver con la realidad, sino que hemos asistido este año a algo que se va profundizando cada año, cada vez se presenta con menos tiempo el tratamiento del presupuesto. En mi corta experiencia legislativa, yo ingresé en el año 2006 como diputada y eran unos libros enormes que asustaban solo de verlos. Y además había tiempo. Entonces va a ser muy difícil darle otro enfoque y voy a tratar de poner poesía en estos números. Se mencionaba antes, se hablaba del 1500 y Maquiavelo. También en el 1500 Leonardo da Vinci decía: matemáticos, corrijan el error, el espíritu no tiene voz. Claro, hoy diríamos, el espíritu no tiene prensa. Y también uno se siente un poco ridículo de hablar de espíritu cuando están todo el tiempo escuchando números, cifras, porcentajes, que son las que en realidad han matado a la política. Porque si la política efectivamente es que resolvamos problemas, en relación a la pobreza, no es ni partidario, ni son identidades políticas, es querer combatir la pobreza, vamos a estar trabajando todos. De modo que el espíritu que no tiene voz es el espíritu que es agredido cuando hay autoritarismo, cuando se nos miente. ¿Acaso hay algo más que hiera a las personas en la vida personal? Tenemos los diarios llenos de dramas pasionales por situaciones de mentira, de traición,
de engaño. Entonces, esta sensación que uno tiene cada año, tratar de ser cuidadoso, de no ofender, de no cometer lo mismo que uno critica, que se nos descalifiquen, que se nos descalifica la posibilidad de no entender que cuando uno critica no es poner palos en la rueda, es exactamente lo contrario. Es decir, esta es la casa del federalismo, decimos que es la casa del federalismo, pero en realidad lo que tendríamos que empezar a cuestionar es esta cultura política que se antepone la identidad partidaria por encima de lo que es el interés de la nación, que eso no es de nadie, porque como dice el poema, no es de naides porque es de todos. Quiero poner dos ejemplos para que no quede solo en que uno habla de poesías y de espíritu. Pero, por ejemplo, hablamos mucho, este es un recinto donde se votan los espíritus de las leyes, pero no siempre el articulado de las leyes condicen con lo que se vota. Y, por ejemplo, en relación a las llamadas leyes de género, hablamos de la violencia doméstica, hablamos de trata, hablamos de los crímenes de las adolescentes, vemos lo que está en la televisión y nos gustaría pedir y apelar a la responsabilidad a esos noticieros que chorrean sangre, pero que no pueden, pero que son parte de la realidad de la verdadera emergencia que vive nuestro país, como por ejemplo es la situación de la violencia de género, donde mueren casi 200 mujeres por año. Y sin embargo, ¿qué nos dice este presupuesto en relación a los temas de género? El Consejo de la Mujer va a recibir este año 1 millón menos de lo que tenía presupuestado el año pasado, pero lo que tuvo presupuestado el año pasado ha estado subejecutado. De modo que, por un lado, enunciamos políticas que se contradicen y se desdicen, y por eso tenemos derecho, aunque suene fuerte, a decir que es un presupuesto mentiroso. Entonces, por un lado, tenemos que para el Consejo Nacional de la Mujer en el 2014, 16.233 pesos de presupuesto va a ir reducido en 1.249.000 pesos, que es exactamente lo que se le asigna casi diariamente a aerolíneas. Se podría decir, bueno, la prioridad es que se viaje, conectar a la nación, pero entonces no hablemos de políticas de género, no hablemos de decir como si este gobierno se apropiara de lo que sí efectivamente es la emergencia social, son estos dramas que nos tendría que encontrar a todos trabajando para terminar con la violencia doméstica. Y qué casualidad que esto que por un lado se presenta como política pública y que se desdice en lo que está en el presupuesto, después tenemos que ir a lo que son los números de lo que se destina para la publicidad oficial, que se ha aumentado casi un 41%, y que además si uno después va a ver a quién se le da la publicidad oficial, que sabemos que no se cumple con el fallo de la Corte Suprema en relación a perfil y que es dinero que va nada más que para aquellos medios que no tienen audiencia, que es decir, que son aquellos, decimos, adictos al gobierno, que ya es antidemocrático. En una democracia no puede haber adicción, es decir, ya es una palabra que ni siquiera como metáfora política uno tendría que utilizar. Pero después también vemos todo lo que se le da al fútbol, al programa del fútbol para todos. 1.400 millones para el programa Fútbol para Todos, que se había dicho que era un programa que se iba a financiar y que por supuesto no se financia de manera privada y que ha acumulado desde que se lanzó 3.561 millones en forma de subsidio. Pero estos números, ¿qué hay detrás de estos números? A la luz de lo que nos está pasando con el fútbol, que se ha convertido en la peor metáfora de la guerra civil espiritual. He escuchado esto, parece dramático, pero estamos con una violencia peligrosísima, porque entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿es la prioridad el fútbol?
porque no sirve hacer enunciados que le damos a la educación tanto si después eso no se ve. Dar computadoras, ¿computadoras para qué? Si la computadora es nada más que un instrumento. La computadora expresa la prioridad, expresa valores. La política se rige por valores. No es cierto que el pragmatismo, es decir, estuvo muy bien la emergencia en el año 2002, 2003, se justificaba. Pero tenemos 10 años de haber institucionalizado una emergencia que le abrió atajos a no cumplir con la ley, y entonces ahora que estamos en vísperas de un cambio de gobierno, no importa quién venga, no importa, la democracia es alternancia. Entonces, estos tendrían que ser los presupuestos más limpios, los presupuestos más ordenados, porque 30 años de democracia, es decir, tenemos continuidad de votación, tenemos por suerte un récord histórico, continuidad democrática, pero estamos muy lejos de tener un comportamiento responsable, democrático, con aquellos que nos van a suceder, porque el próximo, el otro, tendrían que ser precisamente los presupuestos más luminosos, los más ordenados, en beneficio del país, no del que gane las elecciones, del país, porque usamos lemas, políticas públicas, institucionalidad, pero la institucionalidad no es otra cosa que se respeten las instituciones y no que siga esta cultura de trueque, que es lo más primitivo de la política: ¿qué me das, qué te doy? Si me votás esto, te doy esto otro, de que cómo puede ser que nos jactamos de las obras públicas como mérito de gobierno, cuando en las provincias no se nos consulta jamás sobre la prioridad de la obra pública. Si efectivamente esto fuera un federalismo, no solo el diálogo, hablamos de diálogo, tienen que dialogar las instituciones, que dialoguemos entre nosotros sin insultarnos. Esto es de buena educación, esto es nada más de ser de buena gente y ser respetuoso, pero diálogo es el diálogo de las instituciones, que vengan los ministros a darnos cuenta, que el gobierno sea transparente en darnos cuenta. Nosotros vemos todo lo que se ha ido aumentando, sin embargo, en los temas de pauta oficial, hace más de 6 meses que uno no puede conseguir una información. Estamos en uno de los momentos más oscuros en relación a la información pública. No se responden nuestros pedidos de informe. Esto es diálogo, es el diálogo institucional, lo que la Constitución nos manda para que nosotros cumplamos no solo con aquellos que nos han honrado la confianza, que de esto se trata. De modo que también venir a votar este presupuesto cuando uno dice no estamos rechazando el presupuesto, estamos votando, al decir que no a este presupuesto, a favor del Senado, a favor de la institucionalidad, a favor de la Constitución, que se nos respete. Por entonces no es como se nos ha hecho todo este tiempo manifestar, se oponen, no son palos en la rueda, al contrario, 30 años de democracia, la mejor forma de honrar esta continuidad democrática es que finalmente todos, sin banderías, empecemos realmente a restituir la institucionalidad. Alcanza nada más con leer lo que son los decretos de necesidad y urgencia. Por necesidad se reasigna, por necesidad se reasigna, por necesidad se reasigna. No hay una mención a cuál es esa necesidad y por qué se reasigna. Entonces se ha ido naturalizando, entonces ¿qué tarea les viene a los que nos van a suceder? Insisto, la responsabilidad tendría que ser que a diferencia de todos los otros que ya venían de una forma, y sin embargo parece que va de alguna manera simbolizando todo lo que veníamos criticando en el tratamiento exprés, en el no debate. Yo ya termino, señora presidenta, vine a escuchar lo que tenían los funcionarios a decir, y la verdad que me di cuenta que venía nada más que con ojos sociológicos, porque realmente tenía una enorme curiosidad. No se puede entender que se pueda presentar el presupuesto, la guía de lo que va a hacer el gobierno el año próximo, y que se convierta el funcionario en un comentarista
descalificando a los otros comentaristas, porque pareciera ser que se gestionan los titulares de los diarios. Esa es la sensación que yo tengo todo el tiempo, que se leen los diarios y la respuesta es gestionar ese titular, y por eso todo este gasto en la publicidad oficial, todo este gasto en donde en lugar de informar se hace propaganda. Y cuando se hace propaganda eso remite a los peores tiempos del autoritarismo, y esto es lo que tenemos que corregir. Eso es lo que contraría este espíritu que está violentado con la mentira, porque el hambre duele, se cuantifica en las personas, pero si no se mide de manera espiritual, si no entendemos lo que significa, lo que late detrás de cada uno de estos números, porque cuando la senadora Borello habla de las obras que no se hacen en nuestra provincia, como pasa en tantísimas provincias, ¿qué significan? Significan muertos en la ruta. Entonces no es tan sencillo venir acá y nos apuremos y aprobemos las 3 leyes rápidas y hagan pocos discursos para que nos podamos ir rápido. Detrás de cada uno de estos números hay una vida que late, y cuando una vida late no hay otra cosa que la dignidad. Entonces no podemos seguir invocando los derechos humanos y no escuchar al espíritu, que es el que no hacemos hablar en cada uno de estos números, que son como una danza, que si no los corregimos, corremos el riesgo de estar matando a la política, y ya sabemos, cuando se mata la política, volvemos a traer los espectros que todavía sobrevuelan sobre nuestras cabezas. De modo que rechazar este presupuesto es votar a favor de este Senado. Gracias. Gracias, senadora. Senador Morales. Hola, gracias, presidenta. Bueno, compartir con algunos conceptos que especialmente han planteado los senadores preopinantes, tanto la senadora Morandini como el senador Castillo, que aunque no le gustan los números, pero creo que ha desarrollado una estructura que me parece que es el punto de debate en la ley de presupuesto, que es la ley más importante porque define el plan anual de un gobierno. Compartir el concepto de que el presupuesto ha dejado de ser una construcción. Obviamente tiene iniciativa en el Poder Ejecutivo porque es el que tiene la responsabilidad de conducir, de gestionar, de gobernar, y tiene que plantear los ejes del plan de gobierno, porque en definitiva el presupuesto es eso. Pero ha dejado de ser una construcción y en definitiva los últimos años la ley de presupuesto pasa tan rápido por el Congreso y sin la posibilidad de ninguna modificación que le impide al Congreso formar parte de esa construcción. El Congreso deja de ser parte. Yo no sé si es culpa del gobierno o de la oposición, pero estamos como en un camino sin retorno en cuanto a que no es posible filtrar la posibilidad de algunos cambios. Creo que en algo debemos contribuir nosotros, pero que hay una responsabilidad central en el gobierno, me parece que es una realidad, porque si no podemos ni siquiera tocar la letra, un artículo, agregar un análisis o establecer cambios de rumbo en materia de política pública en el presupuesto, que es lo que viene pasando los últimos años, me parece que eso habla mal de nosotros como sociedad. Nosotros ya hemos desarrollado a través de Laura Montero y como miembro informante y los otros senadores, diría, capítulos centrales de nuestras objeciones, que tienen que ver con que justamente el artículo que planteamos en el dictamen de comisión es la devolución al Ejecutivo para que reformulen el presupuesto, porque hay algunos datos que son claves, que sostienen la formulación del presupuesto, que no los compartimos y que son una clara ficción. El otro día en el debate, cuando vino el viceministro y las autoridades del Ministerio de Economía, nosotros dijimos que no estamos en la posición de que ni estamos al borde del abismo, pero que tampoco las cosas están todas bien. Y uno lo escucha al miembro informante, Aníbal Fernández, y a los distintos senadores, y realmente uno se queda con la sensación de que parece que estamos en el otro extremo, de que está todo bien.
Y entonces el punto que nosotros queremos plantear es cuáles son los desvíos que nos estamos planteando de la economía, de la situación fiscal y de situaciones que tienen que ver con datos macroeconómicos que preocupan. Y luego está la letra puntual del presupuesto que sí caracteriza al gobierno en términos de factores que le dan superpoderes, discrecionalidad y que son ya desvíos institucionales que nosotros marcamos en el debate del presupuesto. Con relación a los parámetros macro, obviamente ya se ha planteado el tema de la inflación, no cierra por ningún lado que la inflación del año que viene vaya a ser 10% y un poco más. Los reclamos salariales son los que marcan y los incrementos salariales son los que marcan realmente cuál es la sensibilidad de los trabajadores y el verdadero aumento de precios. La inflación está por lo menos trepando el 25%, así que ese es uno de los parámetros centrales que nos lleva a nosotros a decir, no, vayan y reformulen, no nos vengan con ese invento, sin perjuicio de que se puede tener un criterio de prudencia o no en la formulación del presupuesto, pero este dato es central. Otro dato central es el tema del crecimiento, que también discutimos el otro día con autoridad del Ministerio de Economía, y que ahí Kicillof refutaba planteos de Laura Montero y que nosotros hemos dado cuenta de informes científicos. Y hay un tema que también tiene que ver, por eso también quiero reafirmar el tema del oscurantismo de la gestión en cuanto al tema de la información, porque ahí le dimos un informe que se ha hecho por un docente de la UBA, que el mismo Kicillof dijo que respetaba, porque es un docente de trayectoria y que un profesional, ¿no es cierto?, que es importante de la UBA con la Universidad de Harvard, que da cuenta de que para el INDEC en el 2007 el crecimiento fue 8.4 y este informe da de 7.9, en el 2008 6.3 para el INDEC, 4.1 para este informe, 1% de crecimiento en el 2009 y menos 3,1 para este informe. En el 2010 están casi parejos, 8.7. Ya en el 2011, de nuevo la manipulación, 8.6 para el INDEC y 6.2 para este informe, para este trabajo técnico, y 2.2 para el 2012 y 0,4 negativo para este informe técnico. Ya porque si tenemos estas contradicciones, entonces la cosa no funciona. Y esto, otra de las claves que tienen que ver con que nos llevan a nosotros a pedir la reformulación, es que el INDEC sigue mintiendo. No había un tema metodológico solamente, sino que hay manipulación de los datos de la realidad. Esto es lo que le objetamos al gobierno y estos son factores centrales que terminan destruyendo las bases de la generación de política pública con relación a la formulación del presupuesto. Y hay algunos otros indicadores, siguiendo la línea de análisis que ha planteado Laura Montero y que recién Castillo planteaba, sobre algunos temas. Uno que le gusta mucho a Adolfo, al senador Rodríguez Sá, y que a mí también me gusta mucho, y que me parece que hay que terminar de desnudar el argumento del desendeudamiento que plantea el gobierno como bandera. No nos hemos desendeudado. Bueno, yo siempre traigo acá una planillita, porque la tengo casi en la banca para ver cuál es el historial de la deuda y quiénes han endeudado más al país, ¿no es cierto? Pero lejos de entrar en esta competencia, que en algún momento siempre la podemos analizar, lo cierto es que no hay desendeudamiento. Es verdad, y esto nosotros se lo hemos admitido al propio Kicillof, que ha cambiado la composición de la deuda y eso sí es saludable. Es decir, cambiar deuda pública externa por deuda pública en moneda nacional, ¿no es cierto?, en pesos, obviamente que ese cambio en la composición, en la estructura de la deuda, te da mayor independencia, pero no hay más desendeudamiento, es decir, no hay menos deuda. Cuando asume Néstor Kirchner había una deuda, la deuda era de 170.000 millones de dólares. La presidenta Cristina informó en cadena nacional que Argentina pagó 173.000 millones de deuda. Es decir, se ha pagado en estos 10 años 173.000 millones de deuda y resulta que la deuda todavía a fin de este año va a ser de 209.000 millones de dólares. Entonces, el problema del endeudamiento
sigue siendo un problema importante, más aún si los vencimientos de deuda, de pago de intereses del presupuesto 2014 de 74.000 millones, de 77.700.000 en pesos, y comparado con el presupuesto que tiene, por ejemplo, en interior transporte 29.500, está por abajo del presupuesto para transporte. Está por abajo el presupuesto de seguridad, que es de 36.300, es decir, estamos pagando más en intereses que el presupuesto que tienen asignadas algunas finalidades del Estado para definir política pública. Entonces, el peso de la deuda y el peso del pago de los intereses de la deuda es importante, no es poco importante. Si lo comparamos también con educación, 45.700, con ciencia y técnica, 5.600 millones, con defensa, dije con seguridad 36.300 y con defensa 35.100, cuando uno compara el pago de los intereses con algunas finalidades de política pública, siguen siendo los intereses y la deuda una restricción para la ejecución de políticas públicas. Entonces no es que no es un problema, y hay más endeudamiento. A fines del 2014 va a ser de 221.000 millones la deuda, y al 2015 $236.000 millones la deuda. Entonces, no quiero hacer un análisis de los cupones PBI, después podemos sentarnos con Adolfo y con tal vez alguien del Frente para la Victoria para hacer un análisis de cuáles son las políticas que maneja el gobierno y que están generando un problema, una luz de alerta. Porque el problema de la macro y el problema de la economía es que ya no estamos en las épocas de bonanza del 2003 o 2002 de la salida de la convertibilidad, donde había una relación de precios relativos que era importante y que era justa. Salarios, precios relativos entre salarios, tipo de cambio competitivo, estamos hablando de 2003, 2004, 2005, 2006, ¿no es cierto? El tema de los precios de los bienes, las tasas de interés y las tarifas. Toda esa línea de precios relativos que marcaban la armonía de un modelo económico, hoy están deteriorados. Esto es lo que nosotros decimos. No estamos al borde del abismo, pero sí estamos construyendo el embudo que se construyó en la época de la convertibilidad. No vamos camino a una crisis del 2001, ni cerca, porque a la crisis de tipo de cambio, a la crisis cambiaria del 2001, se agregó decisiones de política pública neoliberal de la década del 90, de la venta del Estado, de entregar el patrimonio nacional, de destruir la industria nacional, de destruir las pymes, de políticas sociales que no, tenían que ver más con política neoliberal que con un gobierno progresista, que hoy no se ven. ¿No es cierto? El gobierno no está en ese camino, pero sí vamos camino a una crisis cambiaria, que es el problema que tenemos en las economías regionales. Y en algún momento la salida, para los que dicen, los que plantean la devaluación son ortodoxos, yo no soy ortodoxo, pero con Raúl Alfonsín y también las únicas dos voces que se alzaron en el año 99, de que lo que había que hacer era devaluar y salir de la convertibilidad, eran Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín. Fueron los únicos dirigentes políticos del país que, acuérdense, pero se ganaba, Cavallo medía 80% de imagen. Y agarramos nosotros, venimos a traer el invento del neoliberalismo al gobierno. Es decir, esto es lo que pasaba, había que tener coraje en ese momento para salir a plantear la devaluación. Y recuperamos la economía, que la empieza a recuperar una decisión política del Congreso de la Nación, de la política del país, ¿no es cierto?, cuando salimos de la convertibilidad, y luego en el 2003, claro, ya estábamos con viento de cola. El superávit de la balanza comercial que le deja Duhalde a Néstor Kirchner es de $17.000 millones. Y estamos generando una situación donde acá nos quiere comparar con Canadá, nos quieren comparar con países que tienen una matriz de producción de superávit comercial centrado en los productos industriales, como Italia, Francia, Alemania o Canadá. Nos quieren comparar con Canadá. Nosotros no tenemos una matriz de la producción de la economía nuestra centrada en productos industriales. Un tercio del crecimiento del Producto Bruto tiene que ver con la soja.
y con la industria que surge de la soja, pero es la soja. Si baja el precio de la soja a $150, un tercio del Producto Bruto se nos cae y quedamos, como dicen, ¿no es cierto?, de traste para el norte, como dicen en Jujuy, presidenta. Caemos de espalda, es un palazo en la espalda, pumba. Si bajan, nada más que si baja el precio de la soja a $150. Es decir, nuestro modelo... ¿Cómo? ¿Qué matriz? Senador Mayán, por favor, después tiene usted la palabra. Después cuando... Sí, el problema del petróleo y del gas es otro. Después podemos hablar acá, ha habido un análisis de la crisis energética. Muchachos, no levanten la bandera de que más el petróleo, la cuestión, porque esos son indicadores que en todo caso están sometidos por un problema que es la crisis. Y el tema de los precios internos. Bueno, si no tenés gas, si pagás $3.50 la producción de gas natural acá a las empresas que producen gas acá, pero le compra a Bolivia a $11 o le compra en los barcos metaneros a $17, ¿cuál es el negocio? Prefiero pagar $7 la producción interna y ahorramos plata en 4, 5, 6 años, porque ya estamos en una situación, ¿no es cierto?, de cuello de botella respecto de la crisis energética. Entonces, digo, se está consolidando un modelo que es económico, que es dependiente de una matriz de los productos primarios, más que de la industria en la balanza comercial. Vamos de espalda con Brasil. Brasil nos está sacando, obviamente, el 70% del déficit. Es decir, Brasil nos está vendiendo mano de obra agregada, es decir, valor agregado en la industria, porque nosotros estamos cerrando el círculo hacia un esquema de producción primaria. Entonces, ¿qué nos vamos a comparar con Canadá? Pero ahí está el tema de las definiciones de política pública que nosotros decimos, estos son las señales que están, ¿no es cierto?, causando alarma. Las economías regionales. No macaneemos, viene Axel Kicillof, se están haciendo reuniones de trabajo, no pasa por ahí. Si no resolvemos el tema del tipo de cambio, si no resolvemos el tema de los costos de logística, que son políticas de competitividad a mediano y largo plazo. Cuando entramos a hablar de políticas de competitividad, mesas redondas y todo esto, estamos en la época de la convertibilidad. ¿Quién es el mentor de las políticas de competitividad? Cavallo. Porque estábamos en el embudo de la convertibilidad en la década del 90. No los quiero comparar, digo, pero sí me parece que estamos construyendo el embudo de ir hacia una crisis cambiaria, ¿no es cierto? Que si hay una devaluación, hay un perfil de devaluación que plantea. Están hablando del tipo de cambio a 6,33, va a estar el dólar el año que viene, es decir, hay una línea de devaluación que se plantea el gobierno. Ahora, si el gobierno no se plantea atacar la inflación, tomar medidas para controlar la inflación, vamos a chocar contra una pared. Esto es lo que está pasando. Estos son los datos. Y a eso sumado, por eso sigo en la línea de lo que bien ha planteado Castillo, reservas internacionales. El tema de las reservas internacionales es realmente una luz de alerta. En septiembre se han ido $1.800 millones. En septiembre. Cosentino no nos contestó cuál es el nivel de reserva para el año que viene. A fin de año, $34.000 millones y los datos que nosotros tenemos de consultoras como Economía y Regiones, las consultoras que quieran dan $27.000 millones que habría de reserva. Es decir, seguimos en la baja. Y si le sacamos los papeles, el dato que yo le tiré a Cosentini el otro día, elaborado por nuestros equipos técnicos, es que en dólar billete vamos a tener el año que viene $12.500 millones de reserva. Nada más, los otros son papeles. Esto es lo que está pasando. Estamos licuando, y ese análisis que he hecho, por eso vuelvo a lo que decía Castillo, de cómo en la región crecen los niveles de reserva de Perú y de otros países con los que nos gusta compararnos, ¿no es cierto? Y al gobierno le gusta comparar. Entonces, endeudamiento, el tema de las reservas, la caída de las reservas, el tema... Senador Morales, ¿le puede dar una interrupción a la senadora de Misiones? Sí, cómo no. ¿No? ¿Sí? Gracias, presidente. Gracias, senador Morales. A mí realmente quisiera entender el razonamiento, porque digo, si se planteara que en el presupuesto 2014
la inflación sería del 25%. ¿Cuánto sería el precio de los productos de la canasta básica para la Navidad de este año? Si me pregunto, perdón, es la pregunta que quiero que me aclare. Si me dice, porque estamos en el mes de octubre y para Navidad faltan 2 meses. Si ustedes dicen que el valor del dólar debiera ser mayor a los 6,30, y yo me pregunto entonces si el dólar blue o el dólar paralelo está en 10,20, 9,20, ¿a cuánto llegaría a fin de año con el planteo de un presupuesto el año que viene superior al 6,30? Realmente quiero que me explique, senador Morales, porque creo que ese planteo permanente que hacen de cómo parar la inflación está empujada por ustedes. Esa inflación está empujada por ustedes en el planteo que hacen de querer marcar números que no existen porque son presupuestos. Estamos tratando un presupuesto, lo que vamos a tener como política de Estado en valores económicos. Y ustedes plantean una inflación del 25 y un dólar superior al que se plantea en este presupuesto. ¿No les parece que ustedes están realmente influyendo políticamente en forma contundente para que la inflación siga subiendo y para que haya un problema grave en la economía argentina? Con sinceridad se lo planteo porque no entiendo de otra manera la economía. Y quisiera que me conteste el senador Morales primero. Es decir, sin ayuda. No, yo con todo respeto, que nosotros digamos que la inflación en el presupuesto y se reelabore y esté en 25%, que sea la inflación real que registre el presupuesto, eso no va a aumentar los precios de la canasta navideña, que van a aumentar porque tienen que aumentar y nosotros no somos los culpables. Lo único que falta es que nosotros tengamos la culpa. No es, te juro, eso no va a pasar, ¿eh? Va a pasar eso en el 2015, los culpables de la situación del retraso cambiario y el tema de la economía, y nosotros, los radicales que nos gusta aparte, nos autoflagelamos, vamos a terminar siendo los culpables. No es así. Nosotros no tenemos que ver con nosotros no somos los culpables del tema de la inflación. Pero aparte los precios, no es una construcción nuestra, no es un invento nuestro. Pregúntenle a los compañeros trabajadores del peronismo del pueblo peronista y del pueblo que no es peronista. Pregúntenle cuando van a la carnicería, cómo aumentan los precios. Y vayan a preguntarle a los compañeros, a todos los compañeros de los sindicatos, ¿por qué piden 25% de aumento? Y entonces ahí discutan un cacho, siéntense en la mesa y van a ver, ¿no es cierto?, cómo es la realidad y cómo es la cosa en los almacenes. Ahora, nosotros no tenemos la culpa, pero tampoco estamos planteando, ¿no?, que el dólar tiene que costar 10 pesos. Lo que nosotros decimos es que es un problema y que si no se toca la inflación, en algún punto va a ser una variable que va a haber que tocar. Pero yo no soy ni ortodoxo, creo que no es el tema que hay que resolver ahora, pero sí hay la manera de abordarlo es decir, vayamos controlando el tema de la inflación, porque si no profundizamos el problema. Esto es lo que nosotros decimos, y que esto no aparece en el presupuesto. Desde nuestro punto de vista, no será la verdad total. Ahora, pregúntenle a la gente cuánto es la inflación y me parece que ahí está la cosa. Sí. Yo se la doy, presidenta. ¿Usted le da? Sí, es un segundo nada más. Adelante, senadora. Sí, gracias, señora presidenta. Sí, quería hacer una observación respecto del comentario de la senadora por Misiones, que es esta idea de que uno no puede criticar o decir lo que piensa o la información que tiene porque eso puede desestabilizar, en este caso, la economía o generar más inflación. Es como un llamado a la censura, a la autocensura. Y la Argentina vivió demasiados años donde había que callar o no se podía informar porque se decía que eso generaba algún tipo de desestabilización, ya sea política o económica. La información y la verdad lo que permite es que uno enfrente los problemas y los resuelva. Cuando uno los oculta, los problemas estallan. Por ejemplo, según el relato oficial, en la Argentina hay un 6% de pobres, pero el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que hace una encuesta de 5.700 casos
es una muestra que elaboró junto con el INDEC, después de la crisis del 2001, habla de un índice de pobreza del 25%, o sea que son 9 millones de pobres más de los que dice el relato oficial. Decir la verdad no es atacar al gobierno, es tomar conciencia de lo que nos está pasando, y la inflación no es del 10%, senadora. Creo que se equivoca si usted cree esa realidad. Lamentablemente, la inflación está por encima del 25%, y eso es lo que está haciendo que desde el 2007 hay cada vez más familias que han vuelto a caer debajo de la línea de pobreza. Gracias, senador Morales. Sí, presidenta, trato de lo más rápido posible. No, y esto nos lleva también a otro de las debilidades que creemos nosotros, que tienen que ver con una cuestión de política pública, que es el tema de la discrecionalidad, porque la subestimación de algunas variables le ha hecho al gobierno en los últimos 6 años manejar 441.000 millones de pesos por afuera del Congreso. Entonces ahí nosotros hacemos un planteo institucional. Ahí decimos que hay también una actitud del gobierno, sumado la modificación del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, la prórroga de la Ley de Emergencia, que nosotros solamente vamos a convalidar la prórroga de la emergencia ocupacional, alimentaria y sanitaria, pero no la económica, porque es contradictorio inclusive con el discurso del propio gobierno, que dice que está todo bien, que está todo perfecto. Entonces, pero esa ley de emergencia le lleva a configurar un esquema normativo que le garantiza más las subestimaciones, le han permitido manejar 441.000 millones en los últimos 6 años. Este último DNU que han dictado, normalmente lo dictaban en octubre o en noviembre, se aceleró el DNU de este año, porque hay niveles de partidas que ya están gastadas más del 120%, 110, 105% al mes de agosto o septiembre, especialmente la que tiene que ver con transferencia y los subsidios, que recién había desarrollado acá Freddy Martínez. El último decreto que se ha hecho es de 93.000 millones, y yo le había planteado, que lamentablemente no nos contestaron en ese momento, ni Kicillof ni Cosentino, cómo los decretos venían normalmente con un 70% para jubilaciones, para el pago de las obligaciones que se van devengando y que, bueno, ya son por los aumentos semestrales que hay para los jubilados, había que sacar un decreto. Y el resto era para transferencias o servicio económico. Ahora estos 93.000 millones vienen al revés. 50.000 millones vienen para transferencias, esto es por los subsidios, esto es por el déficit de la matriz energética, entre otros, ¿no es cierto? Y el resto es para jubilaciones y pensiones. Es decir, hay problemas en la ejecución. Y yo le decía también el otro día a Kicillof, no se comparen ya, paren con compararse con la década del 90. Lo hagamos un libro, si quieren, filmemos una película. Pero ya se tienen que comparar con ustedes mismos, muchachos. Llevan 10 años gobernando. 10 años. Y hay que compararse con la situación de que desde hace 3 años que tenemos déficit, no superávit fiscal. El déficit de este año va a cerrar en 70.000 millones de acuerdo a nuestros datos, reconocido hasta este momento en 40.000 millones por el propio gobierno, 44.000 millones. Nosotros creemos que va a ser 70.000 millones. Este es el problema, que tiran manteca al techo, que no resuelven el tema de la crisis energética, que es la que está generando el déficit fiscal y además está generando el drenaje de reservas. Con situaciones, pasé el tema del Banco Central, pero ahí hay un dato también, las transferencias al Tesoro por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Banco Central ya está al límite. Por eso el otro día Kicillof me explicaba, le digo, bueno, los 9.500 millones de dólares para el fondo del desendeudamiento, ¿cómo va a ser? Van a pagar la mitad en dólares y la mitad es para pagar deuda en pesos. Tienen que utilizar ese mecanismo porque ya no pueden por el artículo 20, ¿no es cierto?, de la Ley Orgánica del Banco Central. Es decir, datos sensibles que dan cuenta de que hay descalabro en algunas variables y de que hay desvío en algunas variables. Esto es lo que estamos diciendo. A lo que se suma el tema de la discrecionalidad, a lo que se suma el tema de la política, a lo que se suma que las provincias este año van a recibir 277.000 millones de pesos
de más de 1.000 millones que se van a recaudar, tomando toda la recaudación inclusive de la seguridad social, que es un 25.2% de la recaudación, cuando las provincias tienen que recibir el 57% o un piso del 34%, que es la gran lucha federal que estamos dando todos los representantes de las provincias. Esto es lo que está pasando. Y cuando hablamos de los fondos discrecionales, recién hablaban los cordobeses, y ahí estaba Juez, que no sé si está todavía, y está la senadora Borello, ¿no es cierto? De los fondos discrecionales hemos tomado una partida de los 41.400 millones de distintos programas que discrecionalmente